Imaginemos por un momento mirar la pantalla del móvil, ver un simple emoji, digamos un dibujo de un sol, y tener que decidir en milisegundos si se pronuncia en nuestro idioma materno o usando, pues no sé, la fonética de un país vecino de hace 2000 años. Ostras, es que dicho así suena un rompecabezas casi imposible, ¿verdad? Totalmente. Suena un fallo del sistema informático, pero fíjate, es exactamente la gimnasia mental que hace un cerebro japonés cada vez que lee un mensaje de texto normal y corriente. Y bueno, nuestra misión hoy en este análisis detallado es descifrar los fundamentos del idioma japonés. Eso es. Vamos a utilizar como mapa de ruta los apuntes y unas infografías fantásticas del curso japonés con Hichem, concretamente la primera clase. Y a ver, lo fascinante de este material, lo que más me gusta es que no te lanza directamente a memorizar tablas de gramática. Empieza desde un lugar mucho más profundo. Ya, va a la raíz. Exacto, porque para entender un idioma tan visual y con tantas capas, primero hay que entender su mentalidad. Sí, sí, de hecho lo que más me llamó la atención desde la primera página es una declaración de intenciones, una especie de filosofía de estudio. Los apuntes abren con una idea preciosa. La de los tres tesoros. Esa. Dicen que hay tres tesoros en la vida que deben fluir para florecer. Y esos tres tesoros son el río, el dinero y el saber. Si cualquiera de los tres se retiene, pues se estanca y se marchita. Claro, Pero si corren libres, brotan hermosas flores. Me parece brutal. es una forma magnífica de enmarcar el aprendizaje de cualquier cosa, la verdad. Lo que esta filosofía nos está diciendo en el fondo es que el conocimiento de un idioma no es una colección de datos que uno guarda en un cajón y ya está. Ya, que no sirvo para nada, acumular. Exacto. Si uno memoriza vocabulario pero no lo pone en movimiento, no fluye, no sirve. Y Hichem aplica esta idea de fluidez directamente a su metodología. Propone que la información fluya a través de tres dimensiones distintas en cada lección. Vale. Vamos a desgranar esa estructura, porque en los apuntes vemos clarísimamente estas tres dimensiones para una misma lección. Hoy vamos a analizar una sílaba pura en el sistema nativo, que es el hiragana. Eso es. Luego veremos cómo se transforma ese mismo sonido cuando choca con lo extranjero, mediante el katakana. Y terminaremos con, la pieza de artillería pesada. El famoso kanji. Tal cual, el kanji. Concretamente, el símbolo del sol. Así que empecemos por lo más básico, por el sonido. El documento nos presenta la sílaba A, que en el sistema hiragana se dibuja con unos trazos muy fluidos, Muy suaves, sí. o sea, muy curvos, casi como si estuvieran hechos con un pincel sobre un pergamino antiguo. Y se pronuncia simplemente A. Viendo esto, la primera duda que surge es, ¿por qué este sistema tiene ese aspecto tan suave? Es como el ladrillo básico del idioma, su versión de nuestro abecedario, para las cosas que siempre han estado ahí. Pues, a ver, no exactamente un abecedario. El hiragana es mucho más que eso. Es un silabario. Y representa, en esencia, el alma nativa del japonés escrito. El alma nativa. Sí, como bien explican los apuntes, este sistema se utiliza única y exclusivamente para escribir palabras japonesas nativas. O sea, estamos hablando de conceptos, objetos, elementos de la naturaleza que nacieron y evolucionaron dentro de las propias islas japonesas. Mucho antes de que llegara nadie de fuera. Eso es. Muchísimo antes de que tuvieran ningún contacto significativo con otras civilizaciones. Por eso su aspecto curvo y fluido imita la estética clásica, pero también refleja una conexión con algo orgánico. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo cuando miras la lista de vocabulario que Hichem nos propone para practicar este sonido. Yo me quedé fascinada, porque es una lista donde no hay absolutamente nada de tecnología, Nada, cero. ni conceptos abstractos modernos. Todo remite al entorno natural, a lo que uno vería al salir de una cabaña tradicional. Tenemos aka, que significa rojo, ari, que es hormiga, Palabras súper básicas. súper básicas, ao, que es el color azul, asa, para la mañana, aki, que es el otoño, y ame, que significa lluvia. Es que si nos detenemos a analizar el porqué de esta lista, notaremos algo crucial sobre la fonética japonesa nativa, su extrema simplicidad y pureza. Ya. Son sonidos muy rítmicos, muy apoyados en las vocales, aka, ao, aquí. Y a ver, esta estructura no es casualidad, ¿Por qué lo dices? porque la estética tradicional del idioma oral japonés buscaba una armonía que resonara directamente con el entorno.
Las vocales largas y limpias transmiten una sensación de ligereza. O sea que están imitando a la naturaleza con la voz. Totalmente. Cuando alguien pronuncia amé para decir lluvia, está usando un sonido corto, suave, un sonido que ha estado rebotando en los bosques de esas islas durante milenios, sin consonantes duras, sin ruidos ásperos que rompan la armonía. ¿Ostras? Es como si el idioma fuera un reflejo directo del paisaje. Pero claro, a ver, la historia avanza. Japón no se quedó para siempre metido en una burbuja aislada en medio del océano. Por suerte o por desgracia, no. Claro, y esto plantea un problema logístico brutal. Si el hiragana es esta herramienta tan pura, tan suave, diseñada para hablar de la lluvia y de las hormigas, ¿qué ocurre cuando llega un barco de Europa o de Estados Unidos y desembarca con un concepto totalmente alienígena? Ya, como la tecnología. Exacto, como un aire acondicionado o el concepto del arte moderno. O sea, no pueden usar esas mismas letras de trazado suave que usan para un arroyo, ¿verdad? No, exacto. Ahí es donde entra la necesidad de un segundo sistema, y donde los apuntes introducen el concepto del katakana. Y fíjate que aquí es donde el documento nos muestra el mismo sonido, la sílaba A, pero el dibujo cambia radicalmente. Es un contraste visual enorme. Ya no hay trazos fluidos de pincel, no. Ahora es un símbolo anguloso, súper rígido, casi geométrico. Y a ver, yo me pregunto, si ya tienen un dibujo para el sonido A, ¿por qué inventar un símbolo completamente nuevo que encima suena igual? Es la gran pregunta, sí. Es el equivalente a que nosotros usemos letras cursivas o mayúsculas para resaltar una palabra extranjera en medio de un texto. Pues a ver, esa es una comparación inicial muy común, pero lo fascinante aquí es que el katakana funciona de una manera mucho más profunda. Es un sistema de cuarentena, por así decirlo. O mejor dicho, de categorización visual. Vale, me gusta lo de categorización. Al usar katakana, que tiene esos trazos panafilados y tan distintos del hiragana, el texto está mandando una señal visual inmediata al cerebro del lector. En plan, cuidado. Tal cual. Una alerta que dice, atención, la palabra que viene a continuación no es nuestra. La hemos adoptado, la hemos dejado entrar en el país, pero su origen es forastero. Es una esponja cultural increíble, pero es una esponja que etiqueta todo lo que absorbe. Madre mía, es como ponerle una etiqueta de neón a cada extranjerismo para que no se mezcle con lo suyo. Y la verdad es que esa función de esponja queda clarísima en los ejemplos que incluye Hitchen. Los ejemplos son geniales. Son geniales porque vemos cómo palabras que vienen casi todas del inglés se retuercen y se moldean para encajar en la boca de un japonés, pero siempre manteniendo esa etiqueta visual rígida del katakana. Por ejemplo, América, para referirse al continente o a Estados Unidos. Claro. O la palabra sukwa, que viene del inglés score, para decir los puntos de un partido. Es que el cómo adaptan esas palabras revela la arquitectura tan rígida de su idioma. A ver, el japonés funciona con moras. ¿Moras? Sí, moras. Es un sistema de tiempo donde casi toda consonante debe ir seguido obligatoriamente de una vocal. Es su ritmo natural. Así que cuando se enfrentan a una palabra inglesa como art, o sea, arte, que termina en un choque súper seco de consonantes... Claro, el sistema colapsa, no pueden decirlo. Exacto, colapsa. ¿Y cómo lo solucionan? Pues tienen que inyectarle vocales y alargar los sonidos. Por eso art se convierte en ato. Rompen la palabra extranjera y la reconstruyen con piezas japonesas. ¿Ya ves? Y el ejemplo más brillante de esa reconstrucción en la lista, para mí, es eacon. Ah, ese es buenísimo. Buenísimo. Cuando uno lee en los apuntes que icon significa aire acondicionado, derivado del inglés air conditioner, la verdad es que uno se queda loquísimo. En plan, ¿qué me estás contando? Parece que no tiene nada que ver. A simple vista parece inventado. Totalmente. Pero si aplicas esa lógica de reconstrucción que dices y lo dices en voz alta un par de veces, en plan air con icon, de repente hace clic en el cerebro. O sea, han destilado un concepto larguísimo en una píldora fonética súper eficiente. Es un ejercicio de pragmatismo lingüístico formidable. Toman lo extranjero, lo comprimen para que fluya a su propio ritmo, pero lo escriben con esas líneas rectas y duras del katakana, para no olvidar nunca de dónde viene. Es fascinante. Es que tienen todo medido. Vale, hasta aquí tenemos un sistema súper elegante, ¿no? Sonidos suaves para lo nativo, formas duras y rectas para lo importado. Todo se basa en pronunciar fonemas. Sí. Pero claro, un idioma no podía quedarse solo en sonidos simples si quería manejar, no sé, la complejidad de un Estado moderno, leyes o una religión sofisticada. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque pasamos al tercer pilar de la lección. La pared vertical.
la pared vertical de aprendizaje. Los famosos kanjis, esos ideogramas complejos. Los apuntes nos introducen el primero, el carácter del sol, que es como un pequeño rectángulo vertical atravesado por una línea horizontal en medio. Visualmente muy sencillo. Sí, visualmente sí, pero aquí viene el gran drama. Leo en los apuntes que este único símbolo, un simple cuadradito, tiene dos sistemas de lectura completamente distintos. La lectura on y la lectura kun. Ahí está el truco. A ver si lo entiendo. Es como si importáramos el emoji de la gota de agua y dependiendo del contexto de la frase decidiéramos leerlo en voz alta como agua o como la fórmula química H2O. Pues, a ver, es una analogía muy buena para visualizarlo hoy en día. Pero la realidad histórica fue mucho más caótica y traumática que una simple elección de formalidad o contexto. Ah, ¿sí? No fue algo planeado. ¿Qué va? No fue una decisión de diseño calculada por lingüistas. Fue un accidente histórico monumental. O sea, un verdadero choque de trenes. Para entender por qué un puñetero dibujo tiene dos lecturas, hay que mirar el contexto que nos da la historia. Cuéntame. Hace un par de milenios, los japoneses ya tenían un idioma oral riquísimo. Sabían nombrar el sol, la luna, los árboles, sus emociones. Hablaban fluidamente, pero no tenían letras. Cero. Nada de escritura. Ningún sistema de escritura nativo. O sea, una sociedad completamente analfabeta, pero con un vocabulario enorme y complejo. Exacto. Y entonces de repente empiezan a llegar monjes, comerciantes y embajadores desde China. Y claro, los chinos traen consigo pergaminos, libros de poesía, burocracia, impuestos, todo escrito con sus ideogramas maravillosos. Y los japoneses fliparon. Claro, ven esto y dicen, ostras, necesitamos esta tecnología urgentemente para gobernar y registrar nuestra propia historia. Así que deciden importar los caracteres chinos al por mayor. Tal cual. Madre mía, qué locura. Pero aquí está el problema fundamental, y esto es clave. Trajeron dibujos chinos que ya venían con su propia pronunciación china asociada, a un país que ya tenía sus propias palabras orales para esas mismas cosas. Claro. Es como intentar meter a la fuerza un software extranjero en un hardware que no está preparado. Justamente, es que imagínate a un agricultor japonés que lleva toda su vida, y la de sus ancestros, llamando al sol con la palabra i. Y de pronto llega un erudito de la corte, le señala el dibujo del sol, el rectángulo con la línea, y le dice, mira, a partir de ahora, cuando veas esto escrito en un papel, se pronuncia Nichi, que es como lo dicen en China. Pobre señor, le explota la cabeza. Literalmente. Los japoneses tuvieron que tomar una decisión de supervivencia lingüística para no perder su identidad. Y de ese choque cultural nacen las dos lecturas que vemos hoy en los apuntes. Vale. Entonces vamos a separar ambas para que quien nos escuche lo ponga en perspectiva. Por un lado está la lectura on, que asumo que es la parte china de la ecuación, ¿no? En los apuntes pone que para el símbolo del sol, la lectura on suena como nichi o jitsu. Correcto. La lectura on es el eco del idioma chino antiguo. Es el intento que hicieron los japoneses de aquella época de imitar el sonido extranjero. O sea, una adaptación. Sí, esta lectura importada se empezó a utilizar sobre todo cuando se unían varios símbolos para formar conceptos nuevos, académicos, muy formales. Ya sabes, palabras compuestas. Pero claro, la gente de la calle, la gente normal, no iba a dejar de usar sus palabras de toda la vida de un día para otro. Y ahí es donde entra la lectura kun, supongo. Así es. La lectura kun es pura resistencia nativa. Es la correspondencia que hicieron los japoneses. En plan, vale, aceptamos usar vuestro dibujo del rectángulo para escribir sol en los documentos oficiales, pero nosotros, en voz alta, en casa, lo vamos a seguir leyendo como hyo o ka, que es nuestra palabra ancestral. ¡Qué fuerte! O sea, un solo símbolo de tinta encapsula la historia viva de dos naciones chocando. Es alucinante, sí. Es una locura pensar que todo ese peso histórico brutal recae sobre los hombros de cualquier japonés que simplemente está leyendo un folleto del supermercado hoy en día. Y para asentar toda esta teoría, Ichem nos da una lista de vocabulario donde el kanji del sol es el protagonista absoluto. Sí, el sol está por todas partes. Es espectacular ver cómo este único concepto irradia significado hacia todas las facetas de la vida. Si repasamos la lista, tenemos Igaeri, usando la lectura nativa, que significa un viaje de un día. Muy útil. Luego Hinoiri, que es superpoéticamente la puesta de sol. Mainichi, que mezcla sonidos y significa cada día.
o kyujutsu para el día feriado, el día libre. Fíjate cómo en esa lista el concepto visual del sol, el astrofísico y el concepto temporal del día se vuelven indivisibles en el vocabulario. Son lo mismo. Para la mente que lee esto, no hay diferencia estructural entre la luz de la estrella en el cielo y el lapso de 24 horas. Todo es el mismo bloque de construcción visual. Y hay una palabra en esa lista que, se lleva la palma porque define la identidad entera de la cultura. En la infografía aparece la palabra Nihon o Nippon, que son las dos formas correctas y oficiales de decir Japón en su propio idioma. Esa palabra es clave. Y ver cómo está construida etimológicamente de verdad es fascinante. Si conectamos esto con la perspectiva general, es un viaje directo al centro de su cosmovisión. Nihon está formada por dos piezas de Lego conceptuales. A ver, cuéntame. El primer kanji, Ni, es nuestro protagonista de hoy, el kanji del sol con esa lectura importada. Y el segundo, On, es un carácter que significa origen, base o incluso raíz o libro. Al juntarlos visualmente, el nombre del país no es un conjunto de sonidos aleatorios sin significado. Como pasa en español, que Japón es solo una palabra. Exacto. Para ellos es una imagen que significa literalmente el origen del sol. Claro. De ahí viene la famosísima traducción tan poética de la tierra del sol naciente. O sea, de repente todo encaja a la perfección. Y ojo, no solo el nombre del país gira en torno a esto. Hay un detalle en los datos culturales de los apuntes sobre los días de la semana que es para flipar. Ah, sí, el tema de los planetas. Resulta que el domingo, que se pronuncia Nichiobi, contiene nuestro kanji y significa literalmente el día del sol. Mientras que el lunes, curiosamente, está regido por el día de la luna. Es un dato buenísimo porque nos obliga a mirar nuestras propias raíces occidentales. ¿A qué te refieres? Pues a que esa herencia astronómica, para nombrar los días de la semana, es algo que comparten de forma asombrosa con muchísimas culturas de Occidente. Por ejemplo, en inglés, Sunday es literalmente el día del sol y Monday el día de la luna. ¡Ostras! Es verdad, no lo había pensado así. Demuestra que la observación primitiva del cielo generó estructuras de pensamiento y de lenguaje súper paralelas en lados opuestos del planeta, muchísimo antes de que pudieran comunicarse entre ellos por Internet o por barcos. ¡Qué bonito! Esa forma de estructurar el pensamiento mediante bloques universales me lleva a la sección de curiosidades de la lógica visual japonesa. Giselm explica que, en este idioma, muchas veces no se inventan palabras abstractas sacadas de la manga. No, reciclan. Agarran conceptos que ya existen y los fusionan para crear uno completamente nuevo. Y da dos ejemplos en los apuntes que son brutales, de verdad. El primero es mado, que es la palabra para ventana. Ese me encanta. A diferencia de nuestro idioma, donde ventana viene del latín para viento o window en inglés, en Japón juntan el kanji de espacio y el kanji de puerta. O sea, una ventana para ellos es literalmente un espacio-puerta. Es una descripción puramente funcional y espacial de la realidad. Si lo piensas bien, una ventana hace exactamente eso. Sí, sí. Es un hueco en la pared que actúa como una puerta exclusiva para que entre la luz y la mirada, o el aire, pero no para que pasen las personas. Al leer la palabra, estás viendo casi los planos arquitectónicos del propio concepto. Totalmente. Y el segundo ejemplo me parece la mejor definición que he escuchado en mi vida. Y la palabra para revista, la que compras en el kiosco para leer, se pronuncia zashi. Zashi. ¿De qué bloques está hecha? Pues mezclan el kanji zatsu, que significa mezclado o revuelto, y el kanji shi, que significa documento. ¿Un documento mezclado? Es impecable la lógica. Es que es impecable. Una revista es exactamente eso. Artículos, fotos, anuncios, entrevistas, todo ahí mezclado en un documento de papel. Es que lo que esto nos enseña sobre el proceso cognitivo de quien habla este idioma es súper profundo. Quien domina el japonés, al leer no está simplemente pasando los ojos por encima de unas letras para extraer un sonido fonético, que es lo que hacemos nosotros. Ya, nosotros leemos RB y STA y suena revista. Exacto. Ellos están desarmando la etimología visual de la palabra en tiempo real. Ven literalmente de qué piezas ideológicas, o sea, de qué ideas, está fabricado el mensaje. Es un nivel de comprensión casi tridimensional. Pero claro, a ver, toda esta monumentalidad visual y conceptual tiene que poder hablarse en el día a día. La gente tiene que comprar el pan y charlar. Y ahí entran los pequeños modificadores ortográficos que menciona la lección. Ay, los modificadores, claro.
parecen simples motas de polvo o manchas de tinta en la página, pero alteran toda la mecánica física de cómo se pronuncian las cosas en la boca. El primero es el dakuten, que son como dos pequeñas comitas que se añaden en la parte superior derecha de un carácter. Como unas comillas. Sí, exacto. Como unas comillas. En los apuntes nos muestran cómo ponerle esas comitas a la sílaba sa, la transforma automáticamente, mágicamente, en Z. ¿Qué está pasando físicamente en la garganta ahí? Pues mira, esas dos comitas son instrucciones directas para la anatomía del hablante. Lo que hacen es indicar que un sonido sordo debe convertirse en sonoro. A ver, tradúceme eso. Sí, o sea, al pasar de la S sorda a la Z, como en inglés o en un zumbido, el aire deja de pasar libremente y las cuerdas vocales tienen que empezar a vibrar dentro de la garganta. Ah, vale. Un pequeñísimo detalle visual, 2 rayitas, cambia toda la anatomía de cómo produces el sonido. ¡Ostras! Y el otro modificador es todavía más curioso, el sokuon. El pequeño tsu. Sí, visualmente los apuntes lo muestran usando el símbolo de la sílaba tsu, pero dibujado a un tamaño bastante más pequeño de lo normal, encajado en medio de una palabra cualquiera. Ponen el contraste entre la palabra tsuki, con el tsu de tamaño normal al principio, y la palabra nikki, que significa diario y que lleva ese tsu pequeñito ahí encajado en el medio. Eso es. Yo me pregunto, si es más pequeño, ¿qué se supone que hace? ¿Se pronuncia más bajito, como un susurro? No, y aquí está la trampa, que mucha gente se confunde al principio. No altera el volumen en absoluto, altera el compás del tiempo. El tiempo. Sí, ese pequeño tsu no se pronuncia como un sonido en sí mismo. Actúa como una señal de stop temporal. Indica al lector que debe hacer una micropausa, o sea, contener el aliento una fracción de segundo, y luego duplicar la fuerza de la consonante que viene justo a continuación. Ah, ¿como un salto? Es exactamente un salto rítmico. En lugar de un flujo constante de voz, el ritmo se vuelve entrecortado y marcado. Esto nos demuestra de nuevo que el japonés es un idioma rítmicamente matemático. Donde el silencio importa, ¿no? Totalmente. El silencio entre sílabas importa tanto o más que el sonido mismo para entender la palabra. A ver, hemos desmenuzado un montón de teoría hasta ahora. Hemos visto cómo los sonidos nativos fluyen con el hiragana, cómo las palabras extranjeras se encierran en la jaula de bordes rectos del katakana. La esponja cultural. Exacto. Y cómo los kanjis, con su choque histórico tremendo entre China y Japón, nos obligan a leer de forma tridimensional. Pero la filosofía inicial de Hichem nos advertía de no dejar que el saber se estanque, hay que hacerlo fluir. Hay que usarlo. ¿Cómo se ve todo este monstruo histórico y lingüístico operando en una situación cotidiana normal? La lección cierra con la sección frase de hoy, y creo que sinceramente debemos diseccionarla como si fuera una autopsia, palabra por palabra. Me parece el ejercicio perfecto. Es llevar la teoría a la trinchera de la comunicación real, que es donde verdaderamente todo cobra sentido. Vale. La frase interrogativa propuesta es tremendamente básica en apariencia. Dice, ¿Itsu nihon ekimashita ka? Que se traduce simplemente como ¿cuándo viniste a Japón? Y la respuesta que da la otra persona es Jugatsumika nikimashita, que significa vine el 3 de octubre. A simple vista, a ver, es el típico diálogo de manual de supervivencia de aeropuerto, un cruce de datos súper aséptico y ya está. Sí, parece algo que dirías en la aduana sin pensar. Pero si ralentizamos la escena, si le metemos una cámara lenta y aplicamos los rayos X de todo lo que hemos aprendido hoy, es un ecosistema de una complejidad abrumadora ocurriendo en apenas, 3 segundos de audio. A ver, hagamos esa radiografía lenta, que me muero de curiosidad. Empezamos con itsu, que significa cuándo. Eso asumo que, como es un concepto nativo básico, va en hiragana, con esos trazos curvos y suaves. Correcto, puro japonés antiguo. Luego viene el bloque fuerte de la frase, Nihon, Japón. Ahí de repente el lector se encuentra de golpe con los kanjis, símbolos que fueron importados de China, pero leyéndolos con el significado de el origen del sol. Exacto. O sea, fíjate, el cerebro pasa de decodificar fonemas nativos puros a interpretar dibujos conceptuales históricos súper profundos en, milisegundos. Funciona como una especie de brújula gramatical. No tiene significado propio en la frase, solo indica la dirección del movimiento, hacia Japón. Eso es súper importante. El cerebro tiene que entender, al vuelo, que ese símbolo no es un objeto que puedas tocar, ni un sonido sin más, es una regla matemática de la frase.
Madre mía. Y luego rematan la pregunta con el verbo kimasta, el verbo venir conjugado en pasado, y le añaden un pequeño K al final, que por lo que entiendo de la cultura y de ver series, ese K funciona literalmente como un signo de interrogación hablado, ¿no? Tal cual. O sea, no elevan el tono de voz al final de la frase como hacemos nosotros para preguntar, simplemente le pegan esa sílaba a la frase para indicar que es una duda. Así es. Todo el armazón de la pregunta se sostiene sobre las cuerdas invisibles de la gramática nativa, entrelazadas con las pesadas piedras de los sustantivos en kanji. Es una obra de ingeniería. Y fíjate, la respuesta hace exactamente el mismo malabarismo. A ver, la respuesta. Quien responde Yugatsu Mika está diciendo, en su lógica, el mes 10, día 3. Ah, no tienen nombres para los meses. No, van por números. El número 10 y la palabra mes, que usan el kanji de luna, emplean lecturas formales de origen chino, o sea, las lecturas on. ¿Vale? Pero, al llegar al día 3 de ese mes, Mika, el hablante cambia de marcha en su cabeza sin despeinarse y utiliza de nuevo nuestro protagonista de hoy, el kanji del sol. El cuadradito con la raya. El mismo. Pero esta vez lo pronuncian con su raíz nativa y rebelde, la lectura kun, para indicar el concepto terrenal de día. O sea, resumiendo, en un simple saludo de ascensor entre dos personas convergen sistemas de escritura inventados en diferentes milenios, adaptaciones forzosas de idiomas vecinos, partículas invisibles que marcan dirección y encima la representación visual de astros astronómicos como el Sol y la Luna para calcular una fecha. Toda la vez. Y todo eso ocurre silenciosamente bajo el capó de la frase «Vine el 3 de octubre». Es verdaderamente alucinante el nivel de procesamiento en segundo plano que exige este idioma. Totalmente. Es que es un tapiz donde la historia, la política de las invasiones, la filosofía de los monjes y la naturaleza de las islas están entretejidas en cada maldito hilo. No es solo un medio para transferir información básica, ¿eh? Es un museo vivo del desarrollo humano en Asia Oriental. ¡Qué pasada! Pues llegados a este punto, habiendo partido desde una simple sílaba suave como la A, hasta llegar a la arquitectura mental de una conversación entera de aeropuerto, creo que hemos cumplido con la misión inicial de los apuntes de Ichem. Hemos hecho fluir el conocimiento, desde luego. Hemos desatado esos apuntes y los hemos dejado fluir por el cauce del análisis. Y fíjate, eso nos deja en una posición inmejorable para plantear una reflexión final. Una cosita para darle una vuelta. A ver, suéltala. En el campo de la lingüística siempre se debate mucho hasta qué punto el idioma materno que hablamos moldea la estructura física de nuestro cerebro y la forma en que percibimos la realidad del día a día. Ya, el determinismo lingüístico. Exacto. Hoy hemos desgranado que la lógica visual japonesa exige una plasticidad mental enorme. Exige que el cerebro fusione conceptos asimétricos, que entienda, como vimos, que espacio y puerta crean el concepto de ventana, o que sepa leer un mismo símbolo milenario de 3 maneras diferentes dependiendo de la letra que tenga al lado. Es un esfuerzo constante. Entonces, si la gimnasia diaria de nuestro idioma esculpe nuestros circuitos cognitivos, esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. ¿Cómo altera, cómo enriquece y cómo reconfigura la mente humana esta exigencia constante de decodificar simultáneamente la historia, la estética del sonido y el origen visual de las ideas? Cada vez que uno manda un WhatsApp. Exacto. Cada vez que uno simplemente echa un vistazo al menú de un restaurante o manda un mensaje de buenos días, su cerebro está procesando miles de años de historia. Me explota la cabeza. Es una de esas perspectivas que de verdad nos obliga a mirar nuestra propia forma de hablar español con una lupa muy distinta. Quizás la próxima vez que pronunciemos una palabra súper cotidiana, deberíamos detenernos a pensar un segundo cuánta historia invisible, cuántos soles y cuántas lunas ocultas estamos dando por sentados en nuestras propias sílabas. De locos. Bueno, hasta la próxima inmersión.